Bailar contigo. Ni aunque fueras el último hombre en la tierra. La voz de Sofía resonó burlona en medio del parque, atrayendo las miradas de quienes paseaban cerca. Ante ella, don Mateo, con sus 80 años, permanecía con la mano extendida en el aire, esperando una aceptación que nunca llegó. Sofía, joven y radiante con sus amigos, siguió riendo sin disimulo, imitando torpemente los movimientos lentos y delicados del anciano que minutos antes bailaba solo frente al músico callejero. Don Mateo bajó lentamente la mano, su sonrisa amable convertida en una expresión serena, pero triste. Sus ojos grises brillaron bajo la luz tenue del atardecer, ocultando un mar de emociones contenidas. Sofía continuaba con las burlas, convencida de que su juventud y belleza le otorgaban derecho a humillar a otros sin consecuencias. Sus amigos, cómplices por silencio o risa, aumentaban la humillación del hombre que ahora recogía con delicadeza su chaqueta del respaldo de una banca, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. A unos pasos, Natalia, una mujer que observaba la escena desde una banca cercana, sintió una punzada en el pecho al ver la dignidad con la que don Mateo aceptaba la burla. Ella había visto antes al anciano, siempre amable, ofreciendo dulces o consejos a quien lo necesitara, sin esperar nunca nada a cambio. A Natalia le dolía la indiferencia de los demás ante el maltrato disfrazado de broma. Sin poder contenerse más, Natalia se levantó y caminó lentamente hacia don Mateo, tocándole suavemente el brazo. No haga caso, don Mateo. No vale la pena. Usted tiene más ritmo y más alma en sus pasos que ellos en toda su vida, le dijo suavemente, intentando aliviar la herida invisible del anciano. Don Mateo le sonrió con dulzura, asintiendo lentamente. Gracias, hija. Pero la vida es demasiado corta para guardarle rencor a alguien. Cada quien tiene su música y a veces, por muy cruel que sea, solo escuchamos el ruido de nuestro propio corazón. Sofía, al escuchar estas palabras, volvió la mirada hacia ellos con una sonrisa burlona. Claro, ahora resulta que también es filósofo, comentó con sorna, provocando más risas entre sus amigos. Sin responder, don Mateo se volvió nuevamente hacia Sofía y esta vez, mirándola a los ojos, le dijo con voz suave pero firme. Te invito nuevamente a girar, jovencita. Quizá descubras algo que cambie tu día, o quién sabe, tal vez hasta tu vida. Esta invitación inesperada y el tono misterioso de don Mateo causaron que las risas se apagaran lentamente. Sofía, incómoda pero decidida a mantener su arrogancia, avanzó un paso al frente. Está bien, abuelo. Pero que quede claro, hago esto para demostrarte lo ridículo que eres, contestó altiva. Tomó la mano del anciano con firmeza, lista para burlarse aún más de él ante la mínima torpeza. Sin embargo, cuando don Mateo la hizo girar por primera vez, algo ocurrió. Fue sutil, casi imperceptible, un destello extraño en los ojos del anciano, una sensación rara en el estómago de Sofía, y de pronto, ya no estaban en el parque. El entorno había cambiado drásticamente. Sofía, confundida, miró a su alrededor. Todo era distinto. El cielo lucía más gris, las calles estaban desiertas, y el ambiente era frío, casi desolador. Al buscar la mirada de don Mateo, descubrió algo que la dejó sin aliento. El anciano seguía siendo él, pero mucho más joven. Frente a ella estaba un Mateo de 30 años, fuerte y vital, vestido con ropas elegantes, pero gastadas. La miraba con seriedad, una mezcla de tristeza y urgencia en su rostro. ¿Qué es esto?, balbuceó Sofía, con miedo. ¿Qué me hiciste? Mateo negó suavemente con la cabeza. No fui yo quien te hizo esto, fuiste tú misma. Esto es solo un reflejo de lo que llevas dentro, aquello que te niegas a ver. Sofía retrocedió, aterrorizada y confundida, tratando de entender lo que sucedía. La calle se sentía real bajo sus pies, el aire frío cortaba su respiración, pero su mente se negaba a aceptar lo que veía. Mateo extendió la mano nuevamente hacia ella, ahora joven, firme. Acompáñame, le dijo. Hay algo que debes ver para entender quién soy realmente, y quién puedes llegar a ser tú.
Antes de que Sofía pudiera negarse, Mateo la tomó suavemente de la mano. A medida que avanzaban por la extraña ciudad, imágenes desconocidas y sonidos familiares comenzaban a mezclarse en su cabeza, revelando fragmentos de una historia oculta que no podía aún comprender del todo. Lo que sí entendía claramente era que había cometido un grave error al juzgar sin conocer, al humillar sin pensar. Algo muy profundo estaba a punto de cambiar en ella. Y apenas estaba comenzando. Si te gustó esta primera parte y quieres descubrir cómo continúa esta increíble historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la continuación. Prepárate, porque lo que viene te sorprenderá aún más. Sofía caminaba confundida al lado del joven Mateo, cuya presencia era tan firme y real como el frío de esa extraña ciudad. Las calles parecían familiares, pero grises y desiertas, un eco lejano susurraba voces que no reconocía, aunque resonaban extrañamente cercanas. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, intentando disimular el temblor en su voz. Mateo detuvo su paso lentamente, señalando hacia adelante. Frente a ellos había una casa sencilla, desgastada por el tiempo, con pintura descascarada y cortinas raídas por la humedad. En un lugar que cambió mi vida hace mucho tiempo, respondió él con voz suave pero cargada de significado. Aquí comenzó todo. Sofía observó la casa con incredulidad, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mateo abrió la puerta con seguridad, invitándola a entrar. Dentro, una tenue luz iluminaba apenas un pequeño salón. Dos niños jugaban en silencio junto a una mujer de aspecto cansado pero sonriente. Sofía se acercó lentamente, intentando comprender. Al acercarse más, la sorpresa la golpeó. Uno de los niños era indudablemente Mateo, quien ahora la acompañaba como adulto. La mujer, agotada por la vida, miraba tiernamente a sus hijos mientras zurcía ropa vieja. De pronto, la puerta se abrió violentamente y entró un hombre corpulento con rostro endurecido por el cansancio y la amargura. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo?, rugió el hombre. Ya deberían estar trabajando, no jugando. El pequeño Mateo protegió a su hermano menor, abrazándolo instintivamente. La mujer intentó calmar la situación, pero recibió solo indiferencia y desprecio del hombre. Sofía sintió un dolor agudo al presenciar aquella escena. ¿Quién es él?, preguntó Sofía, aunque la respuesta ya resonaba dentro de ella. Mateo respondió con voz neutra, intentando contener la emoción. Mi padre. Nunca supo amar, solo exigir. Crecí creyendo que la vida era injusta, y me llené de rencor contra el mundo. La escena cambió bruscamente. Ahora se encontraban en un salón amplio, adornado con luces y música suave. Parejas bailaban con elegancia mientras un joven Mateo, radiante y confiado, atraía todas las miradas. Tenía unos 30 años, idéntico al que ahora acompañaba a Sofía. ¿Te volviste bailarín?, cuestionó Sofía, asombrada. Mateo sonrió con cierta melancolía. La música fue mi refugio, mi salvación. Aprendí que bailar no es solo moverse al ritmo, sino entender al otro, sentir su dolor y compartir su alegría. Justo en ese instante, una mujer joven entró al salón. Era hermosa y elegante, y caminaba con la seguridad de quien sabe que es admirada. Su sonrisa arrogante y burlona le heló la sangre a Sofía, pues reconocía en ella algo profundamente familiar. Era igual a ella misma. La joven mujer se acercó a Mateo con una risa burlona, imitando sus pasos exageradamente, provocando que los demás invitados estallaran en carcajadas. Mateo detuvo su baile, pero esta vez, no bajó la mirada ni permitió que la humillación lo dominara. Con dignidad, se acercó a ella y extendiendo su mano, dijo claramente: ¿Me concedes este baile? Ella se rió aún más fuerte, pero Mateo permaneció firme hasta que el silencio se apoderó del salón. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente Mateo, mirando a la mujer a los ojos con sinceridad. Porque puedo, respondió ella, altanera, aunque su sonrisa comenzaba a desdibujarse. Porque nadie me lo impide. Mateo bajó lentamente la mano,
pronunciando palabras que resonaron profundamente en Sofía. La crueldad es solo el escudo de quienes tienen miedo de su propia fragilidad. Sofía sintió como si esas palabras fueran puñaladas directas hacia su propio corazón. Quiso negar la similitud, decir que ella jamás sería así, pero era inútil engañarse. Observaba en aquella joven una versión dolorosamente exacta de sí misma, atrapada en la superficialidad y la arrogancia. La escena volvió a cambiar, llevándolos de regreso a la calle fría y gris. Mateo la miró directamente a los ojos, ahora con un brillo diferente, entre ternura y tristeza. ¿Entiendes ahora por qué no te guardo rencor? Preguntó Mateo suavemente. Porque fui como tú, creí que la fuerza radicaba en pisar a otros, hasta que comprendí que la verdadera fuerza está en levantar a quienes caen. Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, incapaz de contenerlas. ¿Por qué me muestras esto a mí? ¿Por qué yo? Sollozó, profundamente confundida y avergonzada. Mateo colocó suavemente una mano sobre su hombro. Porque vi en tus ojos la misma soledad que escondía detrás de mi arrogancia. Porque sé lo que es estar perdido en uno mismo. Y porque quiero darte la oportunidad que nadie me dio, abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Sofía bajó la cabeza, profundamente conmovida y avergonzada. Jamás había enfrentado la realidad de su comportamiento de esa forma, y por primera vez sintió la urgente necesidad de cambiar. ¿Qué tengo que hacer para reparar esto? Preguntó finalmente, con voz entrecortada. Mateo le dedicó una sonrisa sincera, sin reproches. Solo tienes que volver, enfrentar lo que hiciste, y esta vez, bailar desde tu corazón. No para humillar, sino para sanar. Sofía asintió lentamente, lista para regresar al parque y enfrentar lo que había provocado con su actitud egoísta. Sin embargo, Mateo hizo un gesto, deteniéndola un instante. Aún hay algo más que debes descubrir antes de irte. Y en ese momento, Sofía supo que la verdadera lección estaba aún por revelarse. Lo más profundo y transformador todavía no había llegado, pero estaba preparada. Ahora sí lo estaba. Mateo tomó suavemente la mano de Sofía y la guió a través de las calles desiertas, cuyos contornos empezaban lentamente a desdibujarse en una bruma extraña y acogedora. Sofía caminaba en silencio, sintiendo que dentro de ella algo se había roto definitivamente, dejando atrás fragmentos de quien solía ser. Pronto llegaron ante un viejo edificio de piedra, cuyas paredes se alzaban majestuosas, pese al evidente abandono. Mateo se detuvo en la entrada y respiró hondo antes de empujar suavemente la puerta. Al cruzar el umbral, Sofía se encontró en una amplia sala con espejos desgastados cubriendo las paredes. Un piano antiguo descansaba en el rincón, y del techo colgaba una araña polvorienta. El ambiente estaba cargado de nostalgia y recuerdos congelados en el tiempo. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella en voz baja, casi susurrando. Mateo caminó hacia uno de los espejos, observándose con una extraña mezcla de tristeza y ternura. Aquí descubrí quién era realmente, más allá del dolor y del orgullo. Aquí decidí qué hombre quería ser. Mateo rozó suavemente el espejo con sus dedos, y este pareció cobrar vida. Sofía vio reflejada en él una escena diferente, brillante y llena de música. Observó al joven Mateo en plena juventud, dando clases de baile a niños y adultos mayores. Su rostro reflejaba una felicidad auténtica que nunca antes había visto en nadie. La danza no solo fue mi refugio, fue mi propósito, continuó Mateo. Aprendí a enseñar, a compartir la alegría de la música con quienes, como yo, habían olvidado cómo sonreír. En el reflejo apareció una joven sonriente. Su belleza era sencilla, pero cautivadora. Sofía vio cómo Mateo se acercaba a ella con ternura, tomándola de la mano para bailar. Ambos reían con complicidad, disfrutando la música que los envolvía. ¿Quién es ella?, preguntó Sofía, intrigada. Mateo tardó en responder, observando el reflejo con ojos cargados de emoción. Su nombre era Clara. Era mi esposa, mi mejor amiga y mi compañera de baile.
Perdimos mucho tiempo odiando el mundo antes de entender que la felicidad estaba justo frente a nosotros. Sofía sintió que sus ojos volvían a humedecerse. Comprendía ahora que detrás de la apariencia de aquel anciano a quien había humillado, había una vida llena de amores, pérdidas y grandes lecciones. El reflejo cambió nuevamente. Ahora mostraba a Mateo y Clara en un hospital. Clara estaba enferma, demacrada por el dolor, pero mantenía la sonrisa y la mirada llena de paz. Mateo sostenía su mano, susurrando algo que Sofía no alcanzó a escuchar. Antes de partir, me hizo prometer que nunca dejaría de bailar, que jamás permitiría que el dolor volviera a convertir mi corazón en piedra, dijo Mateo con voz quebrada, pero sin lágrimas. Desde entonces, cada paso que doy es en su memoria. Sofía sintió como aquellas palabras penetraban profundamente en ella. Recordó todas las veces que había usado su belleza para humillar, sus palabras para herir. Todo parecía ahora superficial y vacío comparado con el amor y el coraje de aquel hombre. Mateo volteó hacia Sofía y la miró directamente a los ojos. Te mostré todo esto no solo para que comprendieras quién soy, sino para que descubrieras quién quieres ser tú. Sofía bajó la cabeza, avergonzada pero profundamente agradecida. Toda mi vida pensé que era mejor que los demás, confesó en voz baja, pero la realidad es que siempre tuve miedo de no ser suficiente. Mateo sonrió comprensivo y avanzó hacia ella. La arrogancia es el miedo disfrazado. Lo sé porque viví así demasiado tiempo. La verdadera valentía está en admitir nuestras fragilidades y en aprender a convertirlas en fuerza. Sofía levantó lentamente el rostro, ahora con la mirada decidida. ¿Crees que puedo cambiar?, preguntó con una sinceridad que nunca había experimentado antes. Mateo asintió, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Todos podemos. A veces solo necesitamos que alguien nos muestre el camino. La sala empezó a desvanecerse lentamente, los espejos perdiendo nitidez, el piano quedando en silencio. Sofía entendió que había llegado la hora de regresar y enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Pero algo dentro de ella había cambiado radicalmente. «Cuando regresemos, ¿te volveré a ver?», preguntó Sofía, sintiendo un extraño temor ante la idea de perder a aquel mentor inesperado. Mateo sonrió cálidamente. «Cuando me necesites, estaré ahí. No siempre en persona, pero sí en cada acción de bondad que decidas emprender». La bruma volvió a rodearlos, y una sensación cálida, reconfortante, los llevó suavemente de vuelta al parque. El ruido de la realidad volvió lentamente, y Sofía notó que seguía tomada de la mano de don Mateo, quien había vuelto a ser anciano. Sus amigos, desconcertados, los observaban confundidos. Natalia, la mujer que antes defendió a Mateo, miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Sofía soltó lentamente la mano del anciano y dio un paso atrás, consciente de que todos esperaban que continuara la burla. Pero ya no era la misma. Respiró profundamente, miró a Mateo con respeto genuino, e hizo algo que sorprendió a todos los presentes. ¿Me concede el honor de seguir bailando con usted, don Mateo? Mateo, con una sonrisa luminosa, extendió su mano de nuevo, aceptando gustosamente la invitación. Y entonces, frente a todos aquellos que antes se habían burlado, Sofía y Mateo comenzaron a bailar juntos, no como un acto de humillación, sino como un gesto de reconciliación, respeto y verdadera alegría. Lo que aún quedaba por revelarse era la reacción de los demás, pero para Sofía ya no importaba. Había descubierto algo mucho más valioso, el poder transformador del arrepentimiento sincero y la importancia de vivir sin miedo a mostrar el corazón. Lo único que faltaba ahora era el mensaje final que Mateo aún debía entregarle, y que definiría el rumbo definitivo de su nueva vida. Sofía giraba lentamente junto a don Mateo, cuyos pasos, aunque lentos por la edad, estaban llenos de gracia y vitalidad. Al principio, el parque quedó en completo silencio, quienes antes reían burlándose, ahora observaban sorprendidos, casi hipnotizados por aquella inesperada danza. Natalia, que había seguido atentamente cada momento desde la distancia, sonrió conmovida. Al fin, alguien había podido ver al anciano por lo que realmente era,
un hombre lleno de sabiduría, dignidad y amor. Al terminar la canción, un silencio profundo envolvió el parque. Mateo, sin soltar la mano de Sofía, la miró a los ojos y con voz clara, le dijo suavemente: recuerda siempre este momento. La vida no se mide por los aplausos que recibes, sino por los corazones que logras tocar. Nunca olvides que detrás de cada rostro hay una historia esperando ser escuchada. Sofía asintió con lágrimas en los ojos, sintiendo que esas palabras eran el verdadero regalo que Mateo le había entregado. Al girarse hacia sus amigos, notó sus rostros avergonzados y confundidos. Pero ya no buscaba aprobación, lo único que deseaba era vivir de ahora en adelante con autenticidad y empatía. Se acercó lentamente a sus amigos, y sin reproche alguno, les dirigió una sonrisa sincera. Perdónenme por haber actuado de esa manera antes, les dijo con sinceridad. Me equivoqué al creer que mi valor dependía de la atención de los demás, sin importarme cómo hacía sentir a quienes estaban cerca. Sus amigos guardaron silencio por un instante, impactados por la honestidad inesperada de Sofía. Finalmente, uno de ellos, bajando la mirada avergonzado, se acercó y respondió tímidamente: nosotros también te debemos una disculpa. Fuimos igual de crueles al seguirte la corriente. Mateo observaba aquella escena con satisfacción desde la distancia, comprendiendo que su tarea estaba finalmente cumplida. Natalia se acercó a él, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Gracias por mostrarle el camino a esa chica. El mundo necesita más personas como usted, le dijo con admiración. Mateo sonrió humildemente. El mundo necesita más personas que se atrevan a cambiar. Lo único que hice fue abrir una puerta. Ella decidió atravesarla. Mientras Mateo y Natalia conversaban, Sofía volvió hacia ellos con paso decidido. Esta vez no había arrogancia en su mirada, sino gratitud profunda. Don Mateo, nunca podré compensarle por todo lo que me enseñó en tan poco tiempo. Pero quisiera saber cómo puedo mantener vivo su legado, dijo ella, con genuina determinación. Mateo le tomó ambas manos suavemente, mirándola con ternura. Continúa bailando con tu corazón, escucha siempre antes de juzgar, y cuando veas a alguien perdido, extiende tu mano con sinceridad. Esa será tu mejor manera de honrarme. Sofía asintió, sintiendo una cálida paz llenando su interior. Mateo soltó lentamente sus manos y se volvió hacia Natalia, quien lo acompañó hacia la salida del parque. Mientras caminaban lentamente, Natalia preguntó con curiosidad: ¿cómo supo que esa joven podía cambiar? Mateo sonrió serenamente, contemplando la luz del atardecer. Porque en cada joven arrogante veo el reflejo de lo que fui, y en cada oportunidad de ayudar, veo la promesa de lo que podemos llegar a ser. Todos merecemos al menos una oportunidad para descubrir la mejor versión de nosotros mismos. Desde ese día, Sofía se transformó en una persona completamente diferente. Comenzó a tratar a todos con amabilidad sincera, volviéndose defensora de aquellos que antes ignoraba o despreciaba. Sus amigos, inspirados por su cambio, poco a poco siguieron su ejemplo. El tiempo pasó, y aunque nunca volvió a ver a don Mateo en persona, lo sentía siempre presente en cada acto de bondad que realizaba. Su vida ya no era un espectáculo de superficialidad, sino una danza constante en la que cada paso era una oportunidad para marcar una diferencia en la vida de los demás. Un día, varios años después, Sofía caminaba por el parque cuando escuchó la melodía familiar que la había cambiado para siempre. Cerca del músico callejero, un joven grupo se burlaba ahora de un anciano que intentaba bailar con torpeza. Reconociéndose a sí misma en aquella escena, no dudó ni un segundo. Avanzó decidida hacia ellos, extendiendo su mano al anciano, y con voz firme pero amable dijo: ¿me concede esta pieza? El anciano, sorprendido y agradecido, aceptó sin dudarlo. Mientras giraban juntos, Sofía sintió claramente la presencia invisible de don Mateo, acompañándola en aquella danza. Había llegado finalmente el momento en que comprendió el significado pleno de la última lección que Mateo le había regalado: la verdadera fuerza no estaba en la juventud, ni en la belleza, ni en el poder,
sino en la capacidad de cambiar la vida de otro con un simple acto de empatía. Al terminar la canción, esta vez fueron aplausos sinceros los que resonaron en el parque, celebrando no solo el baile, sino la victoria del respeto sobre la arrogancia. La vida de Sofía había dado un giro completo, gracias al anciano que se había atrevido a invitarla a bailar. Y así, con el recuerdo eterno de aquel giro inesperado, Sofía siguió bailando, tocando vidas y cambiando destinos, demostrando cada día que un solo paso en la dirección correcta puede transformar el mundo entero. Si esta historia te ha emocionado y crees en el poder transformador de la empatía, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan entender que todos tenemos el poder de cambiar y mejorar la vida de los demás. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.